El ascenso al poder. La trayectoria de Adolf Hitler hacia el poder en Alemania representa uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, asumiendo el control de un gobierno de coalición debilitado por la crisis económica y la inestabilidad política. Lo que muchos no percibieron en aquel momento era que este nombramiento marcaría el inicio de una serie de decisiones estratégicas que, aunque inicialmente exitosas, contenían las semillas de la destrucción total del Tercer Reich. Hitler consolidó su poder a través de una combinación calculada de manipulación legal y explotación de eventos convenientes. El incendio del Reichstag en febrero de 1933 proporcionó el pretexto perfecto para la aprobación de decretos de emergencia que eliminaron las libertades civiles y permitieron la persecución sistemática de los opositores políticos. La ley habilitante, aprobada en marzo del mismo año, concedió a Hitler poderes dictatoriales, transformando efectivamente la democracia alemana en una dictadura de partido único. Tras la muerte del presidente Hindenburg en 1934, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente, asumiendo el título de Führer. Esta concentración absoluta de poder, aunque parecía fortalecer su posición, representaba el primer error fatal: la eliminación de cualquier sistema de frenos y contrapesos que pudiera cuestionar o moderar sus decisiones futuras. Sin oposición interna legítima o asesoramiento crítico, Hitler era libre para perseguir sus ambiciones expansionistas sin limitaciones racionales, estableciendo el camino para los desastres estratégicos que vendrían. La política expansionista. La política exterior agresiva de Hitler comenzó con la retirada de Alemania de la Sociedad de Naciones en 1933, señalando al mundo su intención de romper el Tratado de Versalles. Esta decisión, aunque popular internamente, aisló diplomáticamente a Alemania y alertó a las potencias europeas sobre las verdaderas intenciones del régimen nazi. Entre 1936 y 1938, Hitler procedió con una serie de anexiones territoriales que pusieron a prueba la voluntad internacional de resistir la agresión alemana. La remilitarización de Renania en 1936, el Anschluss con Austria en 1938 y la ocupación de los Sudetes checoslovacos demostraron tanto la audacia de Hitler como la debilidad de las democracias occidentales. Cada éxito alimentaba el exceso de confianza del Führer y reforzaba su creencia de que podía expandir el imperio alemán sin enfrentar consecuencias serias. La política de apaciguamiento adoptada por Gran Bretaña y Francia, ejemplificada por el Acuerdo de Múnich, solo alentó más agresiones. Sin embargo, estos éxitos iniciales enmascaraban un error estratégico fundamental. Hitler estaba creando un número creciente de enemigos potenciales sin garantizar los recursos necesarios para enfrentarlos simultáneamente. La Alemania nazi no poseía la capacidad industrial, los recursos naturales o la población necesaria para sostener una guerra prolongada contra múltiples grandes potencias. Esta realidad económica y demográfica quedaría expuesta posteriormente cuando la guerra se extendió por múltiples frentes, agotando los limitados recursos alemanes. La invasión de Polonia. La invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 representó un error de cálculo diplomático catastrófico. Hitler había firmado el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética en agosto de 1939, garantizando la neutralidad soviética y permitiendo el reparto de Polonia entre las dos potencias totalitarias. El Führer creía que Gran Bretaña y Francia, que habían cedido repetidamente a sus demandas anteriores, una vez más evitarían el conflicto armado. Esta evaluación demostró ser dramáticamente incorrecta. El 3 de septiembre de 1939, tanto Gran Bretaña como Francia declararon la guerra a Alemania, honrando sus compromisos de defensa con Polonia. Hitler subestimó fundamentalmente la determinación de las democracias occidentales de trazar finalmente una línea contra la expansión nazi. La guerra que él esperaba evitar o limitar a un conflicto regional se transformó rápidamente en una conflagración europea. La campaña polaca demostró la eficacia devastadora de la táctica Blitzkrieg, con fuerzas alemanas aplastando la resistencia polaca en cuestión de semanas. Sin embargo, esta victoria militar rápida oscureció el hecho de que Alemania ahora enfrentaba una guerra en dos frentes potenciales, exactamente la situación que había llevado a la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. A pesar de los éxitos tácticos iniciales, Hitler había colocado a Alemania en un camino estratégico insostenible, comprometiendo al país con un conflicto prolongado, para el cual no estaba adecuadamente preparada en términos de recursos económicos y reservas militares a largo plazo. El error fatal de Dunkerque.
La campaña en Occidente en la primavera de 1940 inicialmente parecía validar la genialidad militar de Hitler. Las fuerzas alemanas rodearon la línea Maginot a través de las Ardenas, sorprendiendo completamente a los aliados y dividiendo sus fuerzas. En mayo de 1940, unidades blindadas alemanas habían empujado a las fuerzas expedicionarias británicas, junto con unidades francesas y belgas, contra el Canal de la Mancha, en la región de Dunkerque. En este momento crítico, Hitler cometió uno de los errores más debatidos de la Segunda Guerra Mundial. Ordenó que sus divisiones Panzer se detuvieran a solo kilómetros de las playas de Dunkerque. Esta orden de parada, emitida el 24 de mayo, permaneció en vigor durante 3 días cruciales. Las razones de esta decisión siguen siendo controvertidas, con explicaciones que varían desde preocupaciones sobre el terreno pantanoso y la vulnerabilidad de los tanques, hasta el deseo de preservar fuerzas blindadas para la fase siguiente de la campaña francesa. Independientemente de la motivación, las consecuencias fueron inmensas. La orden de parada permitió que más de 330.000 soldados aliados fueran evacuados a través de la Operación Dinamo entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. Aunque Gran Bretaña perdió prácticamente todo su equipo pesado, preservó su ejército profesional, que se convertiría en el núcleo de las fuerzas británicas durante el resto de la guerra. Hitler había permitido que el enemigo escapara cuando la victoria total estaba al alcance, prolongando innecesariamente el conflicto y manteniendo a Gran Bretaña en la guerra como una base estratégica para futuras operaciones aliadas contra la Europa ocupada. La Batalla de Inglaterra. Tras Dunkerque, Hitler volvió su atención a subyugar a Gran Bretaña y forzarla a negociar la paz. La Operación León Marino, la planeada invasión anfibia de Inglaterra, dependía crucialmente de establecer la superioridad aérea sobre el Canal de la Mancha y el sur de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra, librada en los cielos entre julio y octubre de 1940, representaría el primer gran revés estratégico de Hitler. La Luftwaffe inicialmente se centró en destruir a la Royal Air Force, atacando aeródromos, instalaciones de radar y fábricas de aviones. Esta estrategia estaba agotando gradualmente las defensas británicas cuando Hitler cometió otro error táctico crucial. En respuesta a un bombardeo británico en Berlín, el Führer ordenó que la Luftwaffe cambiara su enfoque hacia bombardeos terroristas contra ciudades británicas, particularmente Londres. Este cambio de estrategia, motivado más por la ira y el deseo de represalia que por consideraciones militares racionales, alivió la presión sobre los aeródromos e instalaciones de la RAF en un momento crítico. El fracaso en derrotar a la RAF tuvo consecuencias profundas. Sin superioridad aérea, la Operación León Marino se volvió impracticable y fue pospuesta indefinidamente. Gran Bretaña permanecería inconquistada, sirviendo como base para bombardeos estratégicos contra Alemania y, eventualmente, como plataforma de lanzamiento para la invasión aliada de Europa. Más significativamente, el fracaso marcó el fin de la invencibilidad nazi y demostró que la Wehrmacht podía ser detenida. Winston Churchill había preservado la única democracia occidental que aún resistía al dominio nazi, manteniendo viva la esperanza de liberación para la Europa ocupada. La catastrófica invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, en lo que se convertiría en la mayor operación militar de la historia. Esta decisión representó quizás el error estratégico más fatal de toda la guerra, comprometiendo a Alemania a una guerra de aniquilación en una escala que sus recursos limitados no podían sostener. Hitler había roto el pacto Molotov-Ribbentrop, transformando un aliado temporal en un enemigo implacable. La invasión fue motivada por una combinación de ideología nazi, que veía el comunismo y a los pueblos eslavos como enemigos existenciales, y consideraciones económicas sobre el acceso a recursos naturales. Hitler creía que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro que colapsaría rápidamente bajo el ataque alemán. Esta evaluación subestimaba drásticamente la capacidad de resistencia soviética, los vastos recursos del país y la determinación de Stalin de defender la patria a cualquier precio. Inicialmente, la Operación Barbarroja parecía validar la confianza de Hitler. Millones de soldados soviéticos murieron o fueron capturados en las primeras semanas de la campaña, y las fuerzas alemanas avanzaron cientos de kilómetros en territorio soviético. Sin embargo, 3 errores críticos condenaron la operación al fracaso. Hitler subestimó la capacidad industrial soviética para reemplazar pérdidas, ignoró las dificultades logísticas de operar en profundidad en territorio ruso, y falló en capturar Moscú antes de la llegada del invierno. Más fundamentalmente, al abrir un segundo frente mientras aún enfrentaba a Gran Bretaña, Hitler había dispersado las fuerzas alemanas de manera insostenible, creando exactamente la guerra de múltiples frentes que Alemania no podía ganar. Stalingrado y el punto de inflexión. La batalla de Stalingrado,
librada entre agosto de 1942 y febrero de 1943, marcó el punto de inflexión definitivo de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Lo que comenzó como una operación para capturar una ciudad estratégica en el río Volga se transformó en el enfrentamiento más sangriento de la historia militar, con estimaciones de 1,5 millones de bajas combinadas. La obsesión de Hitler con capturar la ciudad que llevaba el nombre de su archienemigo transformó las consideraciones estratégicas racionales en una cuestión de prestigio personal. Hitler cometió varios errores tácticos y estratégicos críticos durante la batalla. Primero, insistió en capturar la ciudad en lugar de simplemente aislarla, desperdiciando recursos preciosos en un combate urbano brutal, donde las ventajas tecnológicas alemanas quedaban neutralizadas. Segundo, cuando las fuerzas soviéticas lanzaron la Operación Urano en noviembre de 1942, cercando al sexto ejército alemán, Hitler prohibió cualquier intento de ruptura, ordenando que las tropas mantuvieran sus posiciones a toda costa. La negativa de Hitler a permitir una retirada estratégica condenó a aproximadamente 300.000 soldados alemanes. Hermann Göring prometió abastecer a las fuerzas cercadas por vía aérea, una promesa que resultó imposible de cumplir. Cuando el sexto ejército finalmente se rindió en febrero de 1943, solo unos 90.000 soldados sobrevivieron al cerco y pocos regresarían de la prisión soviética. La derrota en Stalingrado no solo le costó a Alemania una fuerza militar irreparable, sino que también rompió el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht, energizó al Ejército Rojo y señaló que la marea de la guerra había cambiado definitivamente. A partir de este momento, Alemania lucharía una guerra defensiva desesperada, incapaz de recuperar la iniciativa estratégica. Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, matando a más de 2.400 estadounidenses y destruyendo una porción significativa de la flota del Pacífico. Este ataque transformó instantáneamente el sentimiento público estadounidense, uniendo a una nación previamente dividida sobre la participación en la guerra. 4 días después, el 11 de diciembre de 1941, Hitler cometió uno de los errores estratégicos más inexplicables de la guerra. Declaró la guerra a los Estados Unidos. Esta declaración no era exigida por el pacto tripartito que unía a Alemania, Italia y Japón, pues el acuerdo solo obligaba a la asistencia mutua en caso de ataque, no en caso de agresión iniciada por uno de los miembros. Hitler no había sido consultado sobre el ataque a Pearl Harbor y no tenía obligación legal de entrar en guerra contra los Estados Unidos. Sin embargo, motivado por la solidaridad ideológica con Japón, el desprecio por los Estados Unidos y la ira por los crecientes suministros estadounidenses a Gran Bretaña y la Unión Soviética, Hitler añadió voluntariamente a la mayor potencia industrial del mundo a la lista de sus enemigos. Las consecuencias de esta decisión fueron catastróficas para Alemania. Los Estados Unidos poseían una capacidad industrial que superaba con creces la de Alemania, una población 3 veces mayor y acceso ilimitado a recursos naturales. La declaración de guerra garantizó que la vasta maquinaria industrial estadounidense sería totalmente movilizada contra el eje. Winston Churchill, al oír la noticia, supo inmediatamente que la victoria aliada estaba asegurada. Hitler había transformado lo que podría haber sido un conflicto limitado con Gran Bretaña en una guerra global contra una coalición de superpotencias, cuyos recursos combinados Alemania no tenía esperanza de igualar. La guerra total. A medida que la guerra se prolongaba, la insuficiencia de la base industrial y de recursos de Alemania se hizo cada vez más evidente. El concepto de Blitzkrieg había sido desarrollado precisamente porque el liderazgo militar alemán reconocía que el país no podía sostener una guerra prolongada de desgaste. Sin embargo, en 1942, Alemania se encontró luchando exactamente ese tipo de conflicto en múltiples frentes, agotando recursos que no podía reponer rápidamente. La economía de guerra alemana enfrentaba limitaciones fundamentales. Alemania carecía de acceso adecuado a recursos críticos como petróleo, caucho y metales raros. Mientras los aliados podían aprovechar los vastos recursos del Imperio Británico, las reservas inexplotadas de la Unión Soviética y el gigantesco potencial industrial de los Estados Unidos, Alemania dependía de una combinación precaria de reservas domésticas limitadas, territorios ocupados y la cada vez más peligrosa importación de recursos de aliados distantes. Hitler resistió la movilización total de la economía alemana hasta que fue demasiado tarde. Solo después de Stalingrado, en 1943, Joseph Goebbels proclamó la guerra total, intentando movilizar completamente a la sociedad alemana para el esfuerzo de guerra. Esta vacilación contrastaba marcadamente con el enfoque soviético, donde la economía entera había sido reorganizada para la producción de guerra
desde el inicio del conflicto. Mientras tanto, la producción estadounidense de tanques, aviones y barcos crecía exponencialmente. En 1944, los Estados Unidos solos producían más armamento que toda la coalición del Eje combinada. Alemania estaba siendo enterrada bajo una avalancha de material bélico que simplemente no podía igualar, convirtiendo la derrota en solo una cuestión de tiempo. El Holocausto. Entre los muchos crímenes del régimen nazi, el Holocausto representó no solo una atrocidad moral inigualable, sino también un desperdicio estratégico extraordinario de recursos en tiempo de guerra. La sistemática persecución, deportación y exterminio de millones de judíos, gitanos, eslavos y otros grupos considerados indeseables, desvió recursos críticos, mano de obra y capacidad de transporte del esfuerzo de guerra principal. El sistema de campos de concentración y exterminio exigía infraestructura sustancial, personal administrativo, guardias y transporte ferroviario que podrían haber sido empleados en el frente. Los trenes que transportaban víctimas a campos de la muerte eran trenes que no estaban moviendo suministros militares o tropas. Trabajadores que podrían haber contribuido a la producción de guerra fueron asesinados, mientras recursos valiosos se gastaban en el mantenimiento de la maquinaria de genocidio, incluso cuando la situación militar de Alemania se deterioraba. Además de las horribles implicaciones morales, esta política también tuvo consecuencias estratégicas a largo plazo. El trato brutal a las poblaciones ocupadas en Europa del Este, particularmente en la Unión Soviética, transformó a potenciales colaboradores en resistentes decididos. Millones que inicialmente podrían haber visto a los alemanes como libertadores del régimen estalinista, fueron rápidamente alienados por las políticas nazis de exterminio racial y explotación brutal. Este enfoque generó movimientos de resistencia masivos que ataron divisiones alemanas en operaciones de seguridad en la retaguardia, cuando esas tropas eran desesperadamente necesarias en los frentes de combate. El régimen nazi sacrificó la victoria militar a largo plazo en nombre de objetivos ideológicos genocidas. La interferencia de Hitler. A medida que la guerra progresaba, Hitler asumió cada vez más el control directo de las operaciones militares, rechazando el consejo de generales profesionales experimentados. Esta interferencia de microgestión en las decisiones tácticas y estratégicas tuvo consecuencias desastrosas. Tras los éxitos iniciales, Hitler comenzó a creer en su propia infalibilidad militar, desestimando la experiencia y pericia de su Estado Mayor. El Führer frecuentemente prohibía retiradas estratégicas, insistiendo en órdenes de no retroceder, que resultaban en el cerco y destrucción de formaciones enteras que podrían haber sido preservadas para luchar otro día. Stalingrado fue solo el ejemplo más dramático de esta tendencia. Situaciones similares ocurrieron repetidamente en el frente oriental, donde Hitler sacrificó ejércitos enteros en lugar de permitir retiradas tácticas a líneas defendibles. Esta negativa inflexible a ceder territorio, incluso temporalmente, le costó a Alemania cientos de miles de soldados entrenados que no podían ser reemplazados. Hitler también tomó decisiones operativas cuestionables basadas en la intuición o consideraciones políticas en lugar de la realidad militar. La decisión de desviar fuerzas de la marcha hacia Moscú en 1941 para capturar Kiev, aunque resultó en una victoria táctica, probablemente le costó a Alemania la oportunidad de tomar la capital soviética antes del invierno. Similarmente, la insistencia en lanzar la Operación Ciudadela en Kursk en 1943, a pesar de que los soviéticos obviamente habían preparado defensas extensas, resultó en que la última gran ofensiva alemana en el este terminara en un fracaso costoso. La centralización excesiva del mando militar en manos de un líder cada vez más irracional y desconectado de la realidad en el campo de batalla privó a la Wehrmacht de la flexibilidad e iniciativa necesarias para competir contra enemigos con recursos superiores. El bombardeo estratégico. A partir de 1942, la Royal Air Force británica, seguida por la entrada de las fuerzas aéreas estadounidenses, lanzó una campaña creciente de bombardeo estratégico contra Alemania. Inicialmente, los bombardeos nocturnos británicos se centraban en áreas urbanas, buscando quebrantar la moral civil y destruir la capacidad industrial alemana. Con la llegada de las fuerzas aéreas estadounidenses, los bombardeos diurnos de precisión comenzaron a golpear instalaciones específicas de producción, refinerías de petróleo y nudos de transporte. Hitler respondió a esta amenaza creciente con decisiones que agravaron la situación estratégica de Alemania. Obsesionado con las represalias, desvió recursos sustanciales para el desarrollo de armas de venganza como las bombas voladoras V-1 y los misiles V-2, en lugar de concentrarse en la defensa aérea o en la producción de cazas. Los científicos alemanes gastaron tiempo y recursos preciosos desarrollando estas armas de terror que, aunque tecnológicamente impresionantes, tuvieron un impacto militar mínimo.
Simultáneamente, Hitler rechazó el desarrollo acelerado de aviones a reacción como el Me-262, que podría haber disputado la superioridad aérea aliada, insistiendo en configurarlos como bombarderos en lugar de cazas interceptores. Cuando finalmente se desplegaron como cazas, era demasiado tarde y en número insuficiente para marcar la diferencia. El bombardeo estratégico no solo destruyó porciones sustanciales de la infraestructura industrial y de transporte alemana, sino que también obligó a Alemania a desviar recursos masivos para la defensa antiaérea, desplazando hombres y equipos que eran desesperadamente necesarios en los frentes de combate. Cientos de miles de cañones antiaéreos, que podrían haberse utilizado contra tanques soviéticos, permanecieron en Alemania defendiendo ciudades contra bombarderos aliados. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Overlord, la invasión de Normandía que establecería un segundo frente decisivo en Occidente. El éxito de esta operación fue facilitado por una serie de errores alemanes de inteligencia, mala distribución de fuerzas y, crucialmente, por la confusión en el mando que impidió una respuesta coordinada efectiva en las horas críticas tras el desembarco. Hitler había construido la propaganda del Muro Atlántico, una línea de fortificaciones a lo largo de la costa atlántica europea. Sin embargo, estas defensas eran irregulares en calidad y frecuentemente estaban mal posicionadas. Más fundamentalmente, había desacuerdo estratégico entre los comandantes alemanes sobre cómo defenderse contra la invasión. El mariscal Rommel abogaba por derrotar a los aliados en las playas, mientras que otros, incluido el comandante general von Rundstedt, preferían una defensa elástica con reservas blindadas, posicionadas para contraataques. Hitler se comprometió entre estas estrategias, sin satisfacer a nadie. En el día crucial de la invasión, Hitler estaba durmiendo, y sus subordinados dudaron en despertarlo para autorizar el compromiso de las reservas Panzer. Cuando finalmente se les ordenó contraatacar, era demasiado tarde. La superioridad aérea aliada absoluta impedía el movimiento diurno de grandes formaciones alemanas, y los aliados habían establecido firmemente sus cabezas de puente. La operación de engaño aliada, que convenció a Hitler de que Normandía era una diversión y que el verdadero ataque vendría en Calais, mantuvo fuerzas alemanas significativas mal posicionadas. Una vez que los aliados rompieron las defensas de Normandía, la liberación de Francia Occidental procedió rápidamente. La apertura de este segundo frente condenó a Alemania a luchar una guerra en dos frentes, con recursos insuficientes para defender adecuadamente cualquiera de ellos. La ofensiva de las Ardenas. En diciembre de 1944, con Alemania claramente perdiendo la guerra, Hitler lanzó una última ofensiva desesperada a través de las Ardenas en Bélgica, en un intento de dividir a las fuerzas aliadas y capturar el puerto vital de Amberes. Esta operación, conocida como la Batalla de las Ardenas, representó un último desperdicio catastrófico de recursos alemanes que no podían ser reemplazados en una operación que tenía poca posibilidad real de éxito estratégico. Hitler concentró secretamente sus últimas reservas, incluyendo divisiones Panzer recién formadas y equipadas, para esta ofensiva. El plan dependía de capturar rápidamente depósitos de suministros aliados, ya que Alemania carecía de combustible suficiente para sostener la operación. También dependía del mal tiempo para neutralizar la superioridad aérea aliada. Inicialmente, la ofensiva logró la sorpresa y penetró profundamente en las líneas estadounidenses. Sin embargo, la resistencia estadounidense en puntos clave como Bastogne, combinada con la mejora de las condiciones climáticas que permitió el apoyo aéreo aliado, transformó rápidamente la ofensiva en un desastre. A finales de enero de 1945, los alemanes habían sido empujados de vuelta a sus posiciones iniciales, habiendo sufrido 100.000 bajas y perdido valioso equipo militar que no podía ser reemplazado. Las fuerzas comprometidas en las Ardenas podrían haber sido mejor empleadas defendiendo el río Rin o reforzando el frente oriental contra el inminente ataque de invierno soviético. En su lugar, Hitler desperdició sus últimas reservas en una apuesta desesperada que no tenía esperanza realista de revertir el resultado de la guerra, acelerando el colapso final de la Alemania nazi. El sitio de Berlín. En abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final contra Berlín. Millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques y piezas de artillería, cercaron la capital alemana. Hitler, refugiado en su búnker bajo la Cancillería del Reich, comandaba cada vez más fuerzas que existían solo en el papel. Sus órdenes iban para unidades que habían sido destruidas o nunca existieron. La desconexión entre la realidad en el búnker y la situación desesperada sobre el suelo era completa. Incluso en esta etapa final, Hitler se negó a contemplar la rendición o la evacuación. En su lugar, emitió órdenes absurdas para contraataques con divisiones inexistentes y condenó a comandantes que enfrentaban la realidad imposible de sus situaciones. La lealtad al Führer se había transformado en locura suicida
colectiva. Oficiales que intentaban salvar a sus tropas a través de retiradas o rendiciones eran ejecutados por traición. El régimen nazi estaba consumiendo a sus propios hijos en un ritual de autodestrucción. El 29 de abril de 1945, con tropas soviéticas luchando a pocos cientos de metros del búnker, Hitler se casó con su compañera de larga data, Eva Braun. Al día siguiente, ambos cometieron sus cuerpos posteriormente quemados en un cráter de bomba en el jardín de la Cancillería. Hitler había finalmente enfrentado la realidad que había negado por tanto tiempo. Alemania había sido completamente derrotada, su imperio de 1000 años durando solo 12. Su muerte marcó el fin del régimen nazi, pero no antes de que sus decisiones catastróficas hubieran llevado a la muerte de millones y a la destrucción casi total de Alemania. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente y la guerra en Europa finalmente terminó.